Es todo suyo, profe. Adelante. Listo, Natalia, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a mirar entonces hoy dos vías metabólicas. Primero lo de la gluconeogénesis y después la vía de las pentosas. La gluconeogénesis. Gluconeogénesis quiere decir Profe, sintetizar de nuevo. perdón. Creo que Hola. tiene que subir un poquitito la cámara porque no se ve lo que escribió. Ahí le quedó perfecta. Creo que tiene que alejar un poquitito el computador, un poquitito, porque no le queda toda la pantalla. Un poquitito más para atrás. Está perfecto, profesor. No. Así está perfecto. Bueno, entonces gluconeogénesis quiere decir sintetizar glucosa de nuevo. Se refiere a la posibilidad que tenemos de sintetizar glucosa a partir de precursores que no sean carbohidratos. Esa posibilidad la tenemos en el hígado. Los hepatocitos son las principales células para responder por la gluconeogénesis. Las células tubulares renales que están en la corteza del riñón también pueden hacer gluconeogénesis, pero la glucosa que producen, la mayoría no se vierte a la sangre pues para responder por la glicemia, sino que esa glucosa la utilizan las células tubulares que están ubicadas en la médula renal, que trabajan en condiciones de una hipoxia relativa, o sea, como en anaerobiosis. O sea que estrictamente hablando, cuando uno habla de gluconeogénesis, se está refiriendo casi exclusivamente a la contribución del hígado. Los enterocitos tienen casi todas las enzimas, pero no todas. Inclusive algunos otros tejidos tienen algunas de las enzimas. Cuando hablamos de gluconeogénesis, de enzimas de la gluconeogénesis, como vamos a ver ahora, estamos hablando de 4 enzimas, específicamente de 4 enzimas. Y, como les digo, los hepatocitos son los que responden por la gluconeogénesis del organismo. ¿Cuándo utilizamos gluconeogénesis? Cuando tenemos algún ayuno importante. Eso es como una vía de emergencia. Normalmente utilizamos algo de gluconeogénesis, pues porque tenemos lactato circulando permanentemente. Pero la vía adquiere su mayor importancia en el transcurso del día, en el ayuno nocturno. El ayuno nocturno es el ayuno más largo que nosotros tenemos. Por eso el desayuno se llama así, desayuno, porque nos saca del ayuno nocturno. En el ayuno nocturno nosotros sostenemos la glicemia con glucogenólisis y con gluconeogénesis. O sea, esa glucosa que nos mantiene normales en cuanto a glicemia durante la noche. 2/3 partes más o menos provienen de glucógeno hepático y por ahí una 1/3 parte proviene de gluconeogénesis. O sea que en el ayuno nocturno es importante. Cuando tenemos un ayuno muy prolongado, el glucógeno hepático solamente alcanza para un ayuno por ahí de unas 24, 25 horas, dependiendo pues cómo haya sido la dieta previa de carbohidratos. Eso quiere decir que después de que termine el glucógeno hepático, si el ayuno continúa, la única fuente es la gluconeogénesis. Si se acaba la gluconeogénesis por falta de sustratos, por ejemplo,
y la persona no está comiendo, se muere de una hipoglicemia aguda, así de sencillo. Entonces se considera como una vía como de urgencia para cuando el glucógeno hepático no responda por la glucólisis. Bioquímicamente hablando, la gluconeogénesis es la vía inversa de la glucólisis. Cuando realizamos glucólisis, partíamos de glucosa y llegábamos a 2 moléculas de piruvato. Después de 10 reacciones enzimáticas, llegábamos a 2 moléculas de piruvato. Esa es la glucólisis que ya habíamos revisado previamente. De las 10 enzimas que participan en esta vía, 7 de ellas catalizan reacciones cercanas al equilibrio. Cercanas al equilibrio quiere decir que la misma enzima puede catalizar la reacción directa o la reacción inversa. Una enzima que catalice una reacción cercana al equilibrio se caracteriza porque, dependiendo de las concentraciones de reactivos y productos, la enzima puede catalizar la reacción directa, pero también puede catalizar la reacción inversa. Por ejemplo, si se aumentan las concentraciones de A con respecto a B, predomina la reacción de izquierda a derecha. Pero si se invierten las condiciones, si se aumentan las concentraciones de B con respecto a A, la enzima cataliza la reacción de derecha a izquierda. Esa es una característica particular de las enzimas que catalizan reacciones cercanas al equilibrio o en equilibrio dentro de la célula. Pero hay enzimas que catalizan reacciones alejadas del equilibrio. Y en una vía metabólica tiene que existir por lo menos una reacción alejada del equilibrio. Porque las otras reacciones que están cercanas al equilibrio van a depender de esta reacción. Si esta reacción se da, la concentración de B aumenta y de ahí en adelante todas las enzimas que estén cercanas al equilibrio aumentan, catalizan las reacciones de izquierda a derecha. Entonces, en toda vía metabólica debe existir por lo menos una reacción alejada del equilibrio que cataliza reacciones irreversibles en las condiciones intracelulares. Eso quiere decir que una enzima que cataliza una reacción de estas solo puede catalizar la reacción directa en las condiciones intracelulares. Si la célula quiere revertir esta reacción, tiene que sintetizar otra enzima que se encargue de revertir este punto. Entonces, como ven, son dos situaciones diferentes. Las que están cercanas al equilibrio fácilmente se pueden poner a trabajar al revés, digámoslo así, entre comillas. En cambio, las que están alejadas del equilibrio no se pueden poner a trabajar al revés, hay que reemplazarlas por otras enzimas. Cuando analizamos la glucólisis tiene 10 enzimas. 7 de estas 10 enzimas catalizan reacciones cercanas al equilibrio. O sea que si partimos de glucosa a piruvato o si partimos de piruvato a glucosa, esas 7 reacciones pueden funcionar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero hay 3 enzimas en la glucólisis que catalizan reacciones alejadas del equilibrio. Esas 3 enzimas
que son pasos irreversibles. Si la célula va a coger 2 piruvatos, los va a convertir en glucosa, tiene que sintetizar otras enzimas que reemplacen esas 3 enzimas. Esas enzimas son las que se llaman enzimas de la gluconeogénesis. Y no son 3, sino que son 4. ¿Cuáles son los pasos irreversibles de la glucólisis? Los pasos irreversibles son de glucosa a glucosa 6-fosfato. Este paso es catalizado por las hexoquinasas y es un paso alejado del equilibrio en las condiciones celulares. Después la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato y el siguiente paso irreversible es que la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Esto está catalizado por la fosfofructoquinasa. Esa reacción es irreversible en condiciones intracelulares. Después siguen una serie de reacciones. Este compuesto se parte en 2 por una aldolasa, etcétera, etcétera, hasta que se llega a fosfoenolpiruvato. La última reacción, que es convertir fosfoenolpiruvato en piruvato, es irreversible en condiciones intracelulares. Está catalizada por la piruvatoquinasa. Estas tres quinasas que aparecen aquí, la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, esas 3 quinasas solo funcionan para glucólisis, no pueden funcionar para gluconeogénesis. Entonces, si un hepatocito va a hacer gluconeogénesis, tiene que reemplazar estas 3 enzimas. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Este primer paso, de piruvato a fosfoenolpiruvato, consume 2 enzimas diferentes. En el primer paso, el piruvato, esta primera reacción ocurre en el interior de las mitocondrias. El piruvato, que está metido en las mitocondrias, que tiene 3 carbonos, el piruvato es convertido en oxalacetato. El oxalacetato, como ustedes seguramente se acuerdan, que es un intermediario del ciclo de Krebs, tiene 4 carbonos. El piruvato tiene 3 carbonos. O sea que aquí hay que hacer una carboxilación. Una carboxilación es cuando una molécula de CO2 se mete en una molécula orgánica, se llama una carboxilación, y la enzima que cataliza esta reacción es la piruvato carboxilasa. Es una carboxilasa, una de las carboxilasas que tenemos. La piruvato carboxilasa es una enzima mitocondrial, es la que le pega un CO2 al piruvato y lo convierte en oxalacetato, que es un compuesto de 4 carbonos, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Y la piruvato carboxilasa, para hacer esa carboxilación, gasta ATP, o sea que aquí hay que gastar ATP. De una vez hay que decir que como esto es una vía metabólica cuesta arriba, la glucólisis es una vía metabólica cuesta abajo porque libera ATP. Pero aquí estamos trabajando con una vía metabólica que es cuesta arriba. Entonces hay que invertir ATP.
La gluconeogénesis consume ATP, cuesta ATP, porque es una reacción, es una vía metabólica cuesta arriba. Entonces, esta es la primera enzima de la gluconeogénesis, la piruvato carboxilasa, que es una enzima, repito, mitocondrial y que cataliza esta primera reacción. El oxalacetato no puede salir de la mitocondria, no tenemos un transportador de oxalacetato. Pero el oxalacetato se puede convertir en malato. Invirtiendo pues una de las enzimas del ciclo. El oxalacetato se convierte en malato. El malato sale, si hay un transportador de malato, el malato sale al citoplasma, porque la gluconeogénesis de aquí en adelante va a ser citoplasmática. Y ese malato en el citoplasma se vuelve a convertir en oxalacetato. Y este oxalacetato se convierte en fosfenolpiruvato. Y con eso estaríamos obviando ese primer paso irreversible. Este paso de oxalacetato a fosfenolpiruvato es catalizado por una enzima que se llama fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Fosfenolpiruvato carboxiquinasa. En esa reacción se libera el CO2, porque el fosfenolpiruvato solamente tiene 3 carbonos. El CO2 que se incluyó aquí se libera en esta reacción. Y esta reacción consume GTP. La fosfenolpiruvato carboxiquinasa requiere energía y requiere es GTP. Ustedes seguramente se acuerdan que el GTP es un nucleótido de alta energía parecido al ATP. En muchas reacciones donde se gastan nucleótidos de alta energía se utiliza GTP, que equivale a un fosfato de alta energía. Este gasto de GTP equivale a un gasto de ATP. O sea que hasta aquí en estas dos reacciones, la célula ha tenido que invertir 2 fosfatos de alta energía equivalentes a 2 ATP. Entonces, las dos primeras reacciones de la gluconeogénesis son estas dos, la piruvato carboxilasa y la fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Cuando se llega a este punto de fosfenolpiruvato, las enzimas de la glucólisis entonces se pueden poner a trabajar al revés, como vimos ahorita, y se llega a fructosa 1,6-difosfato. Aquí está el segundo impedimento termodinámico para subir, que es convertir fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Tenemos una enzima que se llama fructosa bifosfatasa. La fructosa bifosfatasa es la que nos permite obviar este paso, este obstáculo pues termodinámico. Se llama fructosa bifosfatasa. Y cuando la fructosa bifosfatasa se activa, entonces llegamos hasta fructosa 6-fosfato. Después, con la misma enzima de la glucólisis, pasamos a glucosa 6-fosfato. Y el último paso, que es eliminar el fosfato de la glucosa para
transformarla en glucosa libre. Eso está catalizado por una fosfatasa que se llama glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa es la que se encarga de defosforilar la glucosa para convertirla en glucosa libre. Una vez que la glucosa está convertida en glucosa libre, puede utilizar el GLUT que está presente en el hepatocito, que es el GLUT2. Tiene GLUT1 y GLUT2. Y a través del GLUT puede escapar la glucosa a la sangre. Estas 4 enzimas son las enzimas de la gluconeogénesis. Hay muchos tejidos que tienen 3, pero falta la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa merece por un comentario aparte. Esa enzima no está directamente ubicada en el citoplasma. Está metida en el retículo endoplásmico. Esta es la membrana, este es el citosol, o citoplasma, pues, citoplasma. Y esta es la membrana del retículo endoplásmico, citosol. Esta es la membrana del retículo endoplásmico y esta es la luz del retículo endoplásmico. Aquí es donde tenemos la glucosa 6-fosfato. Pero la glucosa 6-fosfatasa tiene una característica sui generis, diferente a cualquiera de las otras enzimas que he mencionado. La glucosa 6-fosfatasa está metida en la membrana del retículo endoplásmico y el sitio catalítico está orientado hacia la luz del retículo. O sea que la glucosa 6-fosfato hay que meterla a la luz del retículo. Tenemos una proteína transportadora que hace eso. Coge la glucosa 6-fosfato, la mete a la luz del retículo. Después, la enzima, que es esta, que tiene su sitio catalítico orientado hacia la luz, coge la glucosa 6-fosfato y la defosforila, o sea que produce glucosa libre más fosfato inorgánico. Y tenemos otro transportador que se encarga de pasar la glucosa libre al citoplasma. Y tenemos un tercer transportador que se encarga de sacar el fosfato inorgánico al citoplasma. Esta es una condición muy particular que no tiene pues una explicación adecuada, porque necesitamos 4 proteínas para hacer esa conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa libre. Pues no está muy clara cuál es la razón, pero así es como funciona en el hepatocito la defosforilación de la glucosa. Necesitamos 4 proteínas, 3 transportadores y la enzima, que están ubicadas en la membrana del retículo endoplásmico. Ya se han reportado enfermedades por deficiencia de esas proteínas, no solamente de la enzima, sino de los transportadores. El hecho es que con la intervención de estas 4 enzimas, un hepatocito tiene la capacidad de coger 2 moléculas de piruvato y transformarlas en una molécula de glucosa. La pregunta que sigue es, ¿a partir de qué fuentes? ¿Cuáles son los sustratos gluconeogénesis que utiliza el hígado? ¿Cuáles son las moléculas que pueden servir para sintetizar glucosa?
a partir de la gluconeogénesis. El sustrato más importante es el lactato. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una reacción que es una reacción cercana al equilibrio. Está catalizado por la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa que la tenemos pues en todas las células, que puede convertir piruvato en lactato o puede convertir lactato en piruvato. Cuando la lactato deshidrogenasa convierte piruvato en lactato, aquí entra una molécula de NADH y sale una molécula de NAD. Cuando convierte piruvato en lactato. ¿Cuándo se da eso? Por ejemplo, en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos hacen una glucólisis convencional, terminan en piruvato, pero como carecen de mitocondrias, tienen que rematar a lactato, con el fin de que el NADH que se genera en la glucólisis sea reoxidado. Por eso los glóbulos rojos descargan a la sangre lactato y no descargan piruvato. Pero si el lactato va al hepatocito, que eso es lo que ocurre pues normalmente, una parte del lactato que producen los glóbulos rojos son los principales productores de lactato. Enseguida está la piel. Por alguna razón que no está muy clara, o al menos yo no conozco, la piel es un gran productor de lactato. El segundo tejido que más lactato produce es la piel. Entonces, el lactato de cualquier fuente que venga puede ser captado por otras células para utilizar el lactato como combustible. Por ejemplo, las células cardíacas son consumidoras de lactato, utilizan lactato como combustible, como parte de su combustible normal. Pero la mayor parte del lactato que se produce y que circula llega hasta el hígado. Los hepatocitos, entonces, cuando un hepatocito está haciendo gluconeogénesis, la concentración de lactato aumenta. Entonces, esta reacción empieza a predominar de derecha a izquierda, para que el lactato sirva de fuente a la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué pasa cuando la reacción se invierte? Que el NAD se convierte en NADH. Cuando estamos funcionando al revés con esta reacción, el lactato se convierte en piruvato y el NAD se convierte en NADH. Y la vía continúa hasta glucosa. Este es el principal sustrato de la gluconeogénesis, el lactato. Es el lactato que se convierte en glucosa. Esa glucosa sale a circular por la sangre. Después esa glucosa es captada por células productoras de lactato, por ejemplo el eritrocito. El eritrocito capta esa glucosa y la vuelve a convertir en lactato. Entonces, esas transformaciones permiten visualizar un ciclo que fue anunciado primero por una pareja de investigadores bioquímicos que eran bioquímicos pues muy importantes, que es de apellido Cori, y se cierra un ciclo. Si usted cierra aquí el ciclo, se cierra un ciclo entre los tejidos productores de lactato y los hepatocitos, que por razones obvias, porque ellos fueron los que lo descubrieron, se llama el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es un ciclo de la gluconeogénesis que se produce
entre el hígado y los tejidos productores de lactato, por ejemplo, los glóbulos rojos. Es el principal ciclo gluconeogénico que tenemos. Pero el lactato no es el único sustrato de la gluconeogénesis. Tenemos otros. Por ejemplo, la alanina. La alanina es un aminoácido que se produce durante el metabolismo del músculo esquelético. Cuando nosotros hacemos actividad física, una parte del metabolismo energético del músculo se obtiene a partir de aminoácidos. Y el músculo se vuelve productor de alanina. La alanina circula por la sangre. Cuando la alanina llega al hígado, que es uno de los principales aminoácidos que circulan por la sangre, la alanina sufre una transaminación en el hepatocito. Transaminación, ¿qué quiere decir? Que se le retira el grupo amino. Y cuando la alanina pierde el grupo amino por una transaminasa, se convierte en piruvato. Entonces, la alanina también es un sustrato de la gluconeogénesis, porque puede entrar por piruvato. Se activa toda la vía metabólica, se llega a glucosa, la glucosa circula por la sangre, esa glucosa llega al músculo y vuelve y se convierte en alanina. O sea, se cierra un ciclo que llama ciclo de la alanina. Es otro de los ciclos de la gluconeogénesis. Entonces, la alanina es el principal aminoácido que se utiliza para sintetizar glucosa, pero no es el único aminoácido. De los 20 aminoácidos tenemos varios que son gluconeogénicos, o sea que durante su metabolismo pueden convertirse en sustratos de la gluconeogénesis. Muchos de ellos terminan en piruvato, pero hay otros que terminan como intermediarios del ciclo de Krebs. Esta posición del oxalacetato es clave para entender por qué una sustancia que se incorpore como intermediario del ciclo de Krebs puede servir de sustrato gluconeogénico. Si la sustancia se convierte en oxalacetato, ese oxalacetato, entrando por este lado, esa sustancia puede servir como sustrato de la gluconeogénesis. Entonces, hay muchos de los aminoácidos glucogénicos terminan como otros intermediarios del ciclo y por convirtiéndose en oxalacetato, de esa manera se impulsa. Tenemos los ácidos grasos impares. Los ácidos grasos impares, que son una minoría, no son la mayoría, son una minoría. Cuando se someten a beta oxidación, o sea, se les va retirando secuencialmente moléculas de acetil-CoA, moléculas de 2 carbonos, la beta oxidación, termina un fragmento de 3 carbonos que se llama propionil-CoA. El propionil-CoA es un fragmento de 3 carbonos. Es el residuo del metabolismo de ácidos grasos impares y de algunos aminoácidos. Algunos aminoácidos también terminan en propionil-CoA. El propionil-CoA se carboxila. Tenemos una propionil-CoA carboxilasa que convierte el propionil-CoA en metilmalonil-CoA.
Esa carboxilasa que le metió una molécula de CO2 necesita biotina. Todas las carboxilasas, incluyendo esta que les mencionaba ahorita, la piruvato carboxilasa, todas las carboxilasas son dependientes de biotina, o sea que ahí se necesita biotina, aquí se necesita biotina. El metilmalonil-CoA se convierte después en succinil-CoA. Succinil-CoA es un intermediario del ciclo de Krebs que se puede convertir en oxalacetato y a través de esa conversión se mete en la gluconeogénesis. Esta reacción es muy importante y vale la pena mencionarla. El metilmalonil-CoA se transforma en succinil-CoA por intermedio de una enzima que se llama metilmalonil mutasa. Esa mutasa es característica porque necesita vitamina B12. Es una de las dos enzimas que tenemos que necesita vitamina B12. Entonces, esta mutasa cataliza la conversión de metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Cuando hay una anemia perniciosa, o sea, una falta de vitamina B12, se acumula metilmalonil-CoA. El metilmalonil-CoA interfiere con la síntesis de ácidos grasos y eso tiene unas repercusiones nefastas para el sistema nervioso central, para el recambio de mielina. Por eso en una anemia perniciosa tenemos un problema con el recambio de mielina. Pero es porque esta enzima necesita esa vitamina y esta es la entrada de los ácidos grasos impares de ese fragmento a la síntesis de glucosa. Es la única. Y quiero complementar algo ahí, que las enfermedades huérfanas o errores innatos del metabolismo, enfermedades genéticas que se transfieren de padres a hijos relacionadas con lo que usted acaba de mencionar, dan origen a las aciduриas orgánicas. Correcto. Cuando fallan algunas de esas enzimas. Correcto. Una pregunta común es, ¿por qué los ácidos grasos, con excepción del propionil-CoA, que repito, cuantitativamente es muy pequeño, pero por qué los ácidos grasos no se pueden convertir en glucosa? Los ácidos grasos, o sea, nosotros no podemos convertir grasa en glucosa. Nosotros podemos convertir glucosa en grasa, pero no podemos convertir grasa en glucosa. ¿Cuál es la razón bioquímica? La razón bioquímica es que los ácidos grasos, cuando se descomponen por beta oxidación, se convierten en acetil-CoA. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, pero este grupo acetilo sale como dos moléculas de CO2, o sea que no llega hasta oxalacetato. Por eso el acetil-CoA no es una fuente de glucosa. Nosotros no podemos utilizar acetil-CoA como un sustrato de la gluconeogénesis, porque cuando el acetil-CoA se oxida en el ciclo, se convierte en dos moléculas de CO2. Eso mismo impide, otra cosa que impide que el acetil-CoA sea sustrato de gluconeogénesis es que la conversión de piruvato en acetil-CoA está catalizado por la piruvato deshidrogenasa.
Esta reacción es totalmente irreversible en las condiciones intracelulares. O sea que nosotros no podemos convertir acetil-CoA en piruvato, porque este complejo multienzimático cataliza una reacción irreversible en las condiciones intracelulares. Por eso, repito, nosotros no podemos sostener gluconeogénesis con grasa. Una pregunta pertinente que se hace con mucha frecuencia es, en un ayuno prolongado, ¿por qué la persona se muere de una hipoglicemia si tiene todavía combustible en el tejido adiposo? Por lo que les acabo de decir. La lipólisis que se produce en un ayuno prolongado proporciona energía. Entonces uno puede tener energía química disponible en forma de ácidos grasos, pero como no puede fabricar glucosa con esos combustibles, la persona si no tiene sustratos gluconeogénicos, así tenga suficiente combustible metabólico, la persona se muere de una hipoglicemia aguda. Porque, les acabo de decir, la gluconeogénesis solamente se puede sostener con sustratos gluconeogénicos. Los triglicéridos, cuando uno tiene una lipólisis muy activa por un ayuno muy prolongado, un triglicérido puede proporcionar un glicerol y 3 ácidos grasos. Este glicerol sí puede servir de sustrato gluconeogénico, pero eso en términos cuantitativos es mínimo. El glicerol en el hígado, tenemos una quinasa que convierte el glicerol en glicerol fosfato. Este glicerol fosfato se puede convertir en dihidroacetona fosfato, que es uno de los intermediarios de la glucólisis, y de esa manera el glicerol puede servir de sustrato de la gluconeogénesis. Pero esos son pues los principales sustratos de la gluconeogénesis que les he mencionado. Los más importantes: lactato, alanina y otros aminoácidos que son glucogénicos, propionil-CoA, glicerol. El etanol, que esa es otra pregunta recurrente. ¿El etanol puede servir como sustrato gluconeogénico? No, porque el etanol se convierte en acetaldehído, como nos explicó la profesora hace 8 días. Acetaldehído se puede convertir en acetona, se puede convertir en acetil-CoA, pero el acetil-CoA no es sustrato gluconeogénico. Pero aquí hay que mencionar una conexión importante entre el metabolismo del etanol y la gluconeogénesis. Como nos explicó la profesora Natalia, el etanol se convierte en acetaldehído. Y después en acetato. Y en estas conversiones entra NAD y sale NADH. Entra NAD y sale NADH. Sale NADH. O sea que cuando uno está metabolizando etanol, se producen altas concentraciones de esa coenzima reducida NADH en el hepatocito. Y como acabamos de revisar al principio, altas concentraciones de NADH favorecen es que el piruvato se convierta en lactato, no al revés. Eso quiere decir que cuando una persona consume etanol, está frenada la gluconeogénesis a partir del lactato. Y como el lactato es el principal sustrato, cuantitativamente hablando, de la gluconeogénesis,
en un estado pues de alto consumo de etanol, la persona lo que puede tener es una hipoglicemia. Si la persona no ha consumido alimento, con mayor razón, lo que puede tener es una hipoglicemia porque la gluconeogénesis a partir del lactato está interrumpida. Entonces muchas veces las personas que están en un estado pues de ebriedad máximo, que pierden el sentido, etcétera, que pierden la memoria, etcétera, pueden estar pasando es por un estado de hipoglicemia. Pues además de la intoxicación por etanol. Además de la intoxicación por etanol. Y acetaldehído. Exactamente. Bueno, en términos generales, esa es la gluconeogénesis. ¿Cómo se controla? El control es básicamente hormonal, porque como esta vía es tan importante para la glicemia, el mantenimiento de la glicemia es hormonal. Nosotros mantenemos una glicemia constante, es por las hormonas, principalmente la insulina y el glucagón. La relación insulina-glucagón circulante es la que determina si una célula hepática está haciendo glucólisis o está haciendo gluconeogénesis. Cuando circula mucha insulina, la gluconeogénesis se desconecta. Varias de las enzimas que mencioné, principalmente la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, la fructosa bifosfatasa, se controlan principalmente por fosforilación, defosforilación. La insulina promueve defosforilación. De esa manera se inactivan las enzimas claves de la gluconeogénesis. Entonces, cuando la insulina es la que predomina en la sangre, el hepatocito está haciendo básicamente glucólisis, no gluconeogénesis. Pero cuando usted entra en un ayuno mayor de 2 horas, 2 horas y media, el perfil hormonal se cambia. Hay más glucagón que insulina. Y el glucagón promueve la fosforilación a través de la AMP cíclico y de la proteinquinasa A, la fosforilación de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, de la fructosa bifosfatasa, y de esa manera se activa la gluconeogénesis. O sea que el principal control de la gluconeogénesis es hormonal y el glucagón es la principal hormona que participa en esa activación. Esta piruvato carboxilasa se controla, pero es un control secundario que se hace a nivel de la mitocondria. La piruvato carboxilasa necesita acetil-CoA para activarse. Si no hay acetil-CoA, la piruvato carboxilasa no se activa. Pero las dos enzimas más importantes son la fosfenolpiruvato carboxiquinasa y la fructosa bifosfatasa. Entonces, es la relación insulina-glucagón la que controla esta vía metabólica. Bueno, con eso termino la parte de gluconeogénesis. No sé si tienen alguna pregunta los que están presentes, o si no, pasamos a la otra vía metabólica. ¿Le parece, Natalie? Sí, señor. Bueno, si quiere, son las 2:56, entonces, si quiere, hacemos una pausa de 5 o 10 minutos, lo que elijan los estudiantes, y continuamos con la vía de las pentosas. Tienen la voz los estudiantes. 5 o 10 minutos. 5 minutos está bien, profe. ¿Cómo? 5 minutos está bien.
Entonces, a las 2:05 empezamos nuevamente, ¿vale? No, a las 3. Perdón. A las 3, no, es que son las y 58 en mi reloj. Por eso a las 3:05. O a las 3 y qué. Perdón. Uy, sí, perdón. Disculpe. Bueno, a las 3:05. Listo, Natalia. Gracias, voy a detener la grabación.